Y bueno, en esa jornada, ayer pues, nuestros compañeros reporteros de aquí, de Informe Capital, de Capital 21, recorrieron las alcaldías de la Ciudad de México dando un reporte de la jornada. Y hoy nos acompañan vía Zoom con ahora un recuento de lo que encontraron en estas elecciones intermedias. Y por cierto, las redes sociales también tuvieron una actividad muy interesante, también de ellas vamos a hablar. Pero vamos con nuestros compañeros reporteros. Mariana Sánchez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Alberto, Víctor, no nos vemos. Ahí vienen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá andamos. Ahí ya nos estamos escuchando. Mariana, vamos contigo. Cuéntanos, Mariana, pues incidencias, la jornada electoral, mucha participación. Algunas casillas tardaron en abrir, pero abrieron la gran mayoría. Claro, Azul, Juan, muy buenas noches. Pues yo estuve en el lado oriente de la Ciudad de México, que fue en las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco. Y pues bueno, comentarles que la población, en verdad se notó mucha participación de ellos antes de que las casillas ya estuvieran instaladas. La mayoría de las personas ya estaban formadas ahí haciendo fila para esperar el momento en el que les tocara votar. La participación fue muy buena en las casillas que pudimos observar o el recorrido que dimos. Algún incidente en una casilla de la alcaldía de Iztapalapa por la parte de Cabeza de Juárez. Algunos vecinos nos comentaban que había compra de votos. Cuando llegamos ahí a levantar un poco de imagen, pues la verdad es que no nos percatamos de ningún incidente. Pero pues bueno, todo surgía con normalidad. La gente, la verdad es que se notó mucha participación del lado oriente de la ciudad, con todas las medidas de seguridad, claro, personas que llevaban cubrebocas, más bien todos lo llevaban, gel antibacterial, se les estuvo también ayudando a las personas que necesitaban, pues bueno, caminar, se estuvo auxiliando a las personas para que pues bueno, supieran en qué lado tenían que votar. La verdad es que hubo muy buena participación en ese lado de la ciudad. Bien y de buenas. Víctor Diego, ¿a ti cómo te fue? Bien y de buenas. Azul Alzaga, compañeros, Juan Becerra, ¿cómo están? Pues nosotros estuvimos con nuestro compañero Joel Arias peinando las calles de la Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México. Esta alcaldía que, pues bueno, es importante mencionarla porque, pues bueno, se jugaba la candidatura entre 9 candidatos y se puso bastante interesante el movimiento por allá. Lo que pudimos reportar, lo que estuvimos dándole también seguimiento desde la mañana, fue un bloqueo por parte de algunos votantes que querían acudir a una casilla especial. Nos encontramos que este fenómeno no se presentó únicamente aquí, sin embargo, al norte de la Ciudad de México, esta casilla especial correspondía a las alcaldías, a los estados, para votar, el estado de Guerrero, Morelos, de igual forma Tlaxcala, y únicamente las personas foráneas que viven aquí en la Ciudad de México podían acudir a este punto a votar, y no así las personas que, por ejemplo, podrían ser de Sonora, de Veracruz, de otros estados. Hubo una especie de teléfono descompuesto, una especie de desinformación también por parte de algunas personas, porque les decían que fueran a votar ahí, de modo que ya se imaginarán el descontento de muchos foráneos que acudieron a esta zona queriendo votar, y pues al momento de no poder ejercer su voto, en la mañana tomaron la vialidad en la avenida Politécnico al norte de la Ciudad de México, allá en la GAM. Estuvo cerrada la circulación alrededor de hora y media, y no pudieron ejercer su voto la gran mayoría. Algo que nos comentan y que fue importante y fue interesante es que esto es un problema que se presenta con regularidad precisamente en las elecciones intermedias, como es este caso, porque a diferencia de las elecciones federales de donde se elige al presidente, pues bueno, se puede hacer en cualquier casilla especial. Pero las casillas especiales, así es, un pendientito. Un tema pendiente para la autoridad electoral. Iraíz Morquecho, dinos por dónde estuviste, cómo te fue, qué es lo que viste allá en tus recorridos, que hiciste varios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, pues a mi compañero Manuel Hernández y a mí nos tocó recorrer la alcaldía de Azcapotzalco. En esta demarcación pues se presentaron retraso al abrir las casillas debido a la falta de funcionarios de casilla. Esto pues ocasionó molestia en los chintololos, que permanecieron más de 2 horas formados a las primeras personas para poder emitir su voto. También comentarles que algunos de ellos incluso se retiraron sin votar debido a que comentaban que tenían que trabajar. Básicamente no hubo disturbios y pues
la ganadora de esta demarcación, Margarita Saldaña, candidata de coalición PAN, PRI y PRD. Otra de las alcaldías que también estuvimos recorriendo fue la Miguel Hidalgo, donde también pues hubo retraso en la instalación de casillas, y durante el día comentarles que se dio a conocer por medio de redes sociales, como comentaba hace un momento Juan, que habían detenido a una persona apodada El Mapache, debido a que según esto estaba comprando votos para el candidato Víctor Hugo Romo. Sin embargo, pues fue desmentido por el mismo candidato. También hubo otros rumores donde había supuestamente toma de casillas por encapuchados. Sin embargo, recorrimos las casillas que se mencionaron y no encontramos ninguna toma. Por último, comentarte que hace unas horas el candidato Víctor Hugo Romo dio un mensaje aceptando su derrota ante Mauricio Tabe, que es candidato por ya electo de PRI, PAN y PRD. Dijo que aceptaba sus resultados y que ganó la democracia. Pues hay parte de las cosas que se siguen presentando. También lo del retraso de las casillas es algo que no se ha del todo resuelto, pero bueno, finalmente la buena noticia es que la mayor parte de las casillas sí se instaló, la gente pudo votar, y hay otra clase de incidencias. Alberto Álvarez, nos vamos finalmente contigo. ¿Tú por dónde anduviste? Azul, Juan, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Y pues efectivamente estuvimos recorriendo la alcaldía Benito Juárez, así como Álvaro Obregón, donde en la primera parte de la jornada justamente se dieron estos reportes sobre la falta de puntualidad para abrir algunas casillas. Se dieron algunos detalles, como fue el hecho de que se movieran unas casillas del lugar, no estuvieran en el domicilio que fue indicado por parte del Instituto Nacional Electoral. Y otro de los casos fue justamente, y coincido con mi compañero Víctor Diego, fue el caso de la casilla especial que se instaló en la colonia del Valle, esto ahí muy cerca del Hospital 20 de Noviembre, donde la gente acudió sin tener la información completa de qué clase de votos se podía emitir ahí y cuáles eran las entidades que podían sufragar en este espacio. Solamente se les permitió a las personas que eran originarias o que tenían una credencial de elector de los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y el estado de Guerrero. Fue en este espacio donde se dieron cita a muchas personas y a final de cuentas pues estuvieron reclamando este derecho al voto. Al no poderlo ejercer, pues hubo ahí algunas manifestaciones, gritos de queremos votar. Sin embargo, como mencionan ustedes, pues este es un tema que se tiene que estar verificando, que se tendrá que afinar con respecto a las políticas que realiza el Instituto Nacional Electoral. La jornada transcurrió en paz, al cierre de las casillas no hubo mayores eventualidades y bueno, se dieron los resultados que ya mencionaban ustedes hace un momento con esa división que se da de la capital del país. Nosotros estuvimos en Centro Oriente en compañía de mi compañero camarógrafo Jesús Arias recorriendo estas casillas y fue lo que pudimos encontrar a lo largo de esta jornada, que ha sido calificada desde luego como ejemplar por no tener tantos disturbios o no haber conatos de violencia como algunos esperaban. Así es, Alberto. Y bueno, lo de la tardanza en la instalación de las casillas también se entiende debido a los protocolos sanitarios que por la pandemia tuvieron que implementar los funcionarios de casilla. Ya está con nosotros en la línea telefónica Alberto Escorcia. Alberto, buenas noches. Tenemos muy poquito tiempo ya, pero pues el comportamiento en redes sociales durante esta jornada electoral aquí en la Ciudad de México, ya hablábamos sobre fake news allá en la Miguel Hidalgo. Sí, para comentar que esta elección fue la más manipulada de la historia, porque en 2018 tuvimos 17 trending topics de manipulación, y esta jornada del domingo a las 10 de la mañana tenemos 18 trending topics. O sea, alguien le invirtió mucho dinero, muchos recursos para manipular la opinión pública en torno a la votación Juan Azul. ¿Qué tipo de manipulación, de qué tendencias estamos hablando? La mayoría era en contra de Morena, decían ni un voto a presidencia, ni un voto a Morena, ni un voto, decían ya se van, era como el principal trending topic. Y lamentablemente el tema del verde ecologista, unos influencers aceptaron dinero a partir de dar una opinión acerca de las propuestas del verde, y creo que ha sido lo más fuerte que hemos visto en los últimos 5 años, Azul, Juan. Esto del verde, pues como cada jornada electoral desde hace ya algunas por parte de influencers y de personajes famosos que el día de la elección suben propaganda a sus cuentas. No hay regulación, Juan, de Azul, cada año se repite, cada elección se repite, y esta vez fue como la más grande desde 2015,
y creo que el INE tiene que regular esta parte. Bueno, Con utilización de bots, desde luego, ¿no? Esta es la parte exactamente, importante. pero aquí la parte más importante, perdón que te interrumpa, es que creo que los influencers, gente real que tiene mucha influencia como Charlene, como Bárbara de Regil, usaron su influencia para alterar la influencia de la opinión de la gente acerca de la elección. Bueno, eso fue una de las notas también y se sancionó. Así es, y se les paga a estos influencers. Pues Alberto Álvarez, Iraíz, Mariana, Víctor Diego, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Alberto Escorcia, gracias también a ti y ya estaremos comentando el jueves mucho más de este tema. Muchas gracias a todos.